bases y los fundamentos para poder hablar de esto como una realidad ya y una nueva opción terapéutica en el día a día. Mis conflictos de interés, vamos a ver acá para pasar. Como pueden ver, soy consultor de Medical Affairs Latinoamérica Varian. Y voy a empezar de lleno con lo que uno debe saber cuando habla de SBRT para cáncer de riñón primaria, enfermedad primaria, la enfermedad que se encuentra, como pueden ver en esta imagen, en el riñón. Hoy en día, para la enfermedad operable, resecable, bien, la cirugía sigue siendo en toda esta línea de evolución el tratamiento de elección. Obviamente vamos a ver un poco de qué se trata esto, pero es todavía un paradigma que debemos saber que en base a la evidencia sigue siendo así. Ahora, lo que tenemos en claro que estos datos que tiene la enfermedad localizada y que se ha podido definir en el tiempo a partir en cierta data con la nefrectomía total, pero en últimos, como pueden ver acá, 20 años con la evolución de la nefrectomía parcial, con la intención de guardar el órgano. Lo que vamos a analizar ahora, ¿cuál es esto, como se llama el emprendedorismo? El mínimo producto viable. ¿Qué es lo mínimo que podemos ofrecer para tener una técnica de tratamiento que pudiese ser equivalente en situaciones específicas a esta eficacia que hemos visto? Y la evidencia nos va a ir mostrando ahora un poco lo que estamos viendo. Todos sabemos, pero siempre es importante aclarar de otro punto de vista esto, no entrar en el detalle de la SBRT, sino en lo importante que ha sido la inclusión de la SBRT y su efectividad en la lesión o celularidad de origen renal. El cambio ha sido revolucionario y esto es claro por el fenómeno de alto impacto biológico que hemos logrado. Tenemos que solamente hacer una aclaración. SBRT per se no ofrece un resultado eficaz. Se basa en precisión, curva de aprendizaje, dosis eficaz, y eso es fundamental, y un fraccionamiento. Si no, la misma o la simple palabra SBRT no es el resultado o no va del resultado que queremos tener. No voy a hacer historia de la radioterapia y cáncer de riñón, voy a ir directo a la información concreta y he puesto en todos, como pueden ver, todas mis presentaciones tienen la base bibliográfica para que puedan acceder a ella y analizarla de forma individual cuando ustedes lo quieran, pero concretamente en estos ensayos, revisiones retrospectivas o de data retrospectiva, metaanálisis, revisiones sistemáticas, se ha podido definir que la enfermedad, ya sea renal primaria o de origen renal, el control local a un año supera el 90%. Y esto es muy importante tener en cuenta que habla de la eficacia del tratamiento. Y uno piensa en algún punto cuando empieza a ver también la información que se encuentra acá en pequeño, que hay números que van de 80 a 75. Lo que esto es importante tener en cuenta, que esta data son resúmenes históricos de técnicas heterogéneas, de dosis heterogéneas y hasta inclusive de fraccionamientos heterogéneos. Aún así, los resultados son contundentes. El control local a un año realmente es importante. Ahora, después si queremos hablar de toxicidad, es nuevamente otro planteo, por lo cual esta diapositiva, esta imagen, estos datos que van a ver en estos dos reportes de Saoski y Ali, que los recomiendo ver y si los han visto, de guardarlos como punto de referencia partida, lo que están diciendo es que aún en las situaciones más adversas de revisión de bibliografía tenemos más de 90% de tasa de control local, o sea que lo que irradiemos 90% no va a estar de vuelta. La gran pregunta que se plantea acá, y para entrar concretamente en lo que es la SBRT, es decir, ¿a quién le vamos a hacer esta técnica? ¿A quién se la vamos a ofrecer? ¿Y con qué lo vamos a comparar? Porque sabemos que tenemos una eficacia alta
demostrada, histórica, de la cirugía. Hablamos de la nefrectomía radical, pero exactamente lo que hablamos de la nefrectomía parcial. Esa es la gran vedette, pero también tenemos los tratamientos ablativos. Y acá es cuando viene un poco lo que a mí me gusta traer a veces de las guías. Las guías son consensos, las guías son decisiones de expertos en base a publicaciones, a data, pero no siempre ensayos randomizados. Y lo que ya podemos decir que en el 2024 todos los estadios de cáncer de riñón están abordados como pueden ser estadio 1, que es 1A, 1B, con técnicas ablativas, y ya define que las técnicas ablativas, la SBRT debe ser considerada y que tiene su base o su impacto de evidencia científica. Ahora, ¿por qué marco en rojo acá donde no salen las técnicas ablativas? Porque también vamos a ir a ofrecer y queremos ofrecer con esta técnica una solución a la nefrectomía radical. Y en un segundo tiempo o una segunda etapa, ¿por qué no a la parcial, el proceso quirúrgico per se? Se me saltó una. Ahí está. Tenemos las guías europeas. Para mí, uno de los reportes o revisiones de data, de evidencia más lindos que hay. Lo voy a definir como lindos porque realmente es muy agradable leerlo, es muy agradable ver cómo está justificado evidencia por evidencia cada práctica. Realmente es de la bibliografía que hay que tener de la mano. Nuevamente, si bien te guía europea de urología interdisciplinaria. ¿Y qué es lo que dice? Lo mismo que venía diciendo, la nefrectomía parcial sigue siendo el tratamiento de elección cuando tenemos enfermedad renal localizada en tanto y cuanto se pueda realizar. Ahora, ¿qué pasa cuando la lesión es voluminosa? Y acá puse mayor a T1B y quiero que vean en este recuadro que acá marco inclusive con semáforos, que ya vamos a ver, que una lesión T1A es menos de 4 centímetros, B más de 4 centímetros y el T2 ya va a una lesión que salta, como pueden ver, de más de 10 centímetros. O sea que es una lesión muy voluminosa. Y lo que tenemos según la guía es que el paciente o la paciente que no es candidato a la cirugía podría llegar a beneficiarse de un tratamiento ablativo como la crioterapia o la radiofrecuencia, pero que sabemos que tiene enfermedad limitada para este grupo de enfermedad, o sea, igual o mayor a 4 centímetros. Y acá está bien claro, inclusive con referencia, la he puesto para que la puedan ver con total claridad, que el control local la recurrencia local de la crio aumenta sustancialmente, fíjense, de casi 8% a 35% cuando pasa de un T1A a un T1B. Y eso es muy importante tener en cuenta, con lo cual uno debería hacer un corte acá y al menos considerar que estos pacientes ya no son aptos para esta técnica. Con la radiofrecuencia pasa lo mismo. La sobrevida libre de enfermedad o progresión a 10 años tuvo una caída significativa en las revisiones bibliográficas. Estamos hablando de las guías, una de las más completas de la urología, cuando la lesión era más o menos de 3 centímetros. Entonces la pregunta que uno empieza a analizar es decir, primero estas técnicas ablativas serían en amarillo y rojo para este tipo de tamaño y sería en verde para un tamaño de 4 centímetros o menos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y también es interesante ver lo que está recomendado hoy en día. Pareciera que lo que tiene más peso que el SBRT tiene un nivel de evidencia al 2023 muy bajo. Recomendaciones débiles para lo que son las prácticas en sí. Es lo mejor que hay, pero no quiere decir que sea lo que querríamos realmente tener. Entonces ahí es donde se abre la puerta de lo que podrían ser las opciones terapéuticas para una enfermedad mayor de 4 centímetros. Entonces, en resumen, hay que saber que los factores que están en contra de una terapia ablativa como las nombradas es una lesión de más de 4 centímetros, la proximidad a la pelvis renal, como podemos ver acá en el gráfico que estoy marcando, una lesión invasiva. ¿Qué quiere decir? Que tenga anestesia, o sea que
que son factores que pueden jugar en contra, porque el paciente puede ser que no sea operable en términos estrictos de que puede ir al quirófano, beneficiarse de ese procedimiento por alguna contraindicación, y que también son procesos que son operador dependientes. Yo defino que los tratamientos de SBRT y SRS también son operador dependientes, pero son menos dependientes que un proceso quirúrgico unipersonal como un proceso de la RFA o la crioterapia. Voy a ir trayendo y llevando lo que fue probablemente la presentación trascendental, lo que ha sido el bisagra de esta práctica que estoy hablando, que fue hecha en el Astro de este año, por esta persona que creo que los que nos apasiona dentro de la URO, dentro de la SBRT, deberíamos tenerlo en un recuadro de nuestra mesa de trabajo como inspiración. Shankar Shiva presenta dentro de una de sus trabajos y diapositivas, que la voy a mandar otra vez para adelante, los pros y los contras de cada procedimiento, como puede ser la cirugía, como fíjense, parcial, la terapia ablativa, lo que puede ser las que nombré recién como la crioterapia o la RFA, o una terapia ablativa no invasiva como la SBRT. Y fíjense que en todos los recuadros que o que podrían incluir una contra para algún procedimiento, la SBRT o SABR, como también se usa definirla, tiene todo a favor respecto a los otros procedimientos, lo cual también en términos lógicos, coherentes, de práctica médica, estaría teniendo una ventaja básica sobre todas las otras prácticas. Pero vamos a ver un poco más de esto adelante para que no sea simplemente un deseo como radiooncólogo. Cuando uno empieza a analizar toda esta información, lo primero que tiene que analizar y ver un poco qué ha pasado con la evidencia, porque realmente es algo que ha sido muy interesante de ver, porque una cosa es que la práctica sea eficaz, con resultados que ya vamos a analizar bien, pero otra cosa es que comparativamente sea más eficaz que otro tratamiento. Y al día de hoy lo único que tenemos es este reporte que está hecho en base de datos a una base de datos norteamericanas con pacientes que fueron tratados, como pueden ver en este lapso, de más de 10 años, que tenían más comorbilidad los pacientes que iban a SBRT, porque no era un ensayo, estos son estudios retrospectivos, que la SBRT se hacía en pacientes que no eran aptos para procedimientos, ya sea ablativo, y que los tumores de la SBRT eran de más de 7 centímetros. Claramente, lo mismo que decíamos antes, pero son de mucha más complejidad para lograr esa dosis eficaz. Y en todo esto que representa es porque los resultados para SBRT fueron significativamente peor que para una terapia ablativa como las que pueden ver acá, incluyendo la nefrectomía parcial como dentro de los mejores resultados. Este reporte de Ulick en el año 2019 parecía predecir que la SBRT no tenía el potencial y las dosis dentro de todo en el reporte están bien descritas, están dentro de los rangos que hoy podremos considerar como dentro de lo óptimo, pero claramente la selección de pacientes en una comparación de este tipo es fundamental. Cuando vemos esta revisión publicada, también nuevamente empezamos a ver todo el grupo de SIVA y que realmente han sido, junto con Saorsky, todos los que han dado este movimiento tan importante, definen que en esta revisión sistemática y metaanálisis que el control local supera el 95%, como podemos ver acá en este cuadro y tabla, y que la toxicidad, que era una de las grandes preocupaciones en términos de lesiones voluminosas, porque estamos hablando de ensayos nuevamente retrospectivos, pacientes que se descartaban para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico tipo parcial o ablativo en esa línea de corte, o sea que normalmente eran pacientes de más de 4 centímetros o con muy mal función general que no podían ir a anestesia. La tasa de toxicidad grado 3-4 fue del 1.5%. Ahora,
eso a veces no es tan representativo como la tasa de filtrado glomerular. Y acá es donde realmente se ve la función renal. Y lo que referían era que sería en promedio en tasa media una reducción de casi de 8 mililitros minuto en términos de filtrado. O sea que la función glomerular reducía en esa tasa, en ese volumen. Y acá uno se pregunta, bueno, pero ¿esto cuán significativo es? Y tiene que ver mucho también con el tipo de paciente que vemos. Sabemos que también se había reportado, como vemos en el año 2020, este gran AERO, que es un consorcio donde se reunió información o prácticas retrospectivas, pero más homogeneizadas, de calidad, de dosis y fraccionamientos más homogéneos o con más predisposición, mejor dicho, predisposición no, sino con más posibilidad de ser eficaces. Y nuevamente demostraron que la tasa de control local a 4 años era del 97,8% con una muy baja toxicidad, grado 3, grado 4 y un follow-up a 5 años. O sea, realmente todo demostraba que los resultados del fast track que ya se había alargado iban a ser realmente importantes. El punto de la función renal no es menor, porque uno de los temas más importantes es poder demostrar que la función renal con la irradiación de dosis tan alta y que generalmente son lesiones grandes y que generalmente están cerca de la pelvis o comprometiéndola, va a poder evitar, va a poder hacer que ese paciente no vaya a diálisis, literalmente es eso. Esa es la gran preocupación, porque un trastorno, una alteración de la función renal está contemplado que puede pasar. Lo más importante cuando uno analiza esto y cuando uno va a iniciar un proyecto, protocolo o un programa de SBRT en riñón, tiene que entender bien cómo es la dinámica o el flujo de función renal de estos pacientes. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis hecho por el grupo de Wen, grupo chino, realmente hace muy buenas revisiones sistemáticas y creo que se han dedicado últimamente a hacer revisiones sistemáticas de gran volumen de información. Y lo que hicieron es compararon lo que puede ser un tratamiento ablativo, en este sentido quirúrgico, radiofrecuencia, crío, con una nefrectomía parcial y definieron que en términos medios la tasa de reducción de la función glomerular iba de -9 a -5 dependiendo de la técnica. Entonces podemos definir que con lo que se había visto previamente de -7, -8 mililitros minuto, podríamos estar en un rango equiparable. Entonces podemos empezar también a hablar de cierta equiparidad entre lo que puede ser el detrimento de la función renal en un paciente que ya tiene detrimento de función renal y que viene su función renal generalmente decayendo. Y aún así que queremos o que podríamos evitar la nefrectomía, con lo cual la función renal, al menos de ese riñón, estaría 100% anulado. ¿Qué demostraron en el AERO, que en este consorcio que analicé previamente? Que también la tasa de reducción en promedio era cerca de 8 mililitros minutos. Entonces, nuevamente seguimos en una equiparidad con los resultados de la nefrectomía parcial. SBRT tiene que ser comparada con nefrectomía parcial, que hoy es el gold estándar. A su vez con ablativas como la RFA y la crio, por supuesto. Y lo que también sabemos que a partir que el tiempo pasa, esa tasa podría llegar a aumentar, pero recuerden que había mostrado que la tasa de nefrectomía parcial como la de ablativa estaba alrededor del 10 a 5, casi 10, un poco más. Estos son estudios que no se pueden comparar de forma directa, pero se puede tener un concepto general, pero que también sabemos que el riñón que no se irradie compensa la función renal. Y esto también se demostró en este reporte de 75 pacientes de esta institución, que pudieron analizar en una técnica homogénea que el riñón contralateral podía compensar esa pérdida de función glomerular del riñón homolateral. Vamos a entrar en todo lo que es el abordaje de lo que podría llegar a ofrecer la técnica SBRT, porque del momento que tenemos una técnica que tiene una tasa de control local mayor al 90%, quiere decir que la podríamos usar en diferentes situaciones donde la solución quirúrgica
no es una solución como la que querríamos. Hemos visto, son raros, pero en algún momento de nuestra experiencia hemos tenido un cruce, al menos de un comité interdisciplinario, donde se plantea un paciente con trombo de la vena cava. El paciente que tiene trombo de la vena cava es una enfermedad que es prácticamente una enfermedad avanzada, localmente avanzada, y como pueden ver en esta estratificación se divide en 4 grandes niveles, de las cuales el cuarto ya llega al hígado. ¿Cuál es la conducta habitual? Quirúrgica. Quirúrgica con tratamiento sistémico como neoadyuvancia, pero quirúrgica al fin. ¿Y qué es lo que sabemos? Que hay un elevado riesgo de metástasis postoperatoria, o sea, microémbolos que se despegan. Que la tasa de recurrencia local al año es de aproximadamente 40%, y eso tiene que ver con la enfermedad microscópica que queda, que puede llegar pegada al vaso o que ha traspasado ese vaso y recurre localmente, que tiene aproximadamente un 34% de tasa de complicaciones perioperatorias, o sea que es un procedimiento altamente complejo. No es simple, es un paciente realmente con una complejidad muy elevada y que tiene una tasa de mortalidad perioperatoria del 11%, lo cual es realmente alto. Y esto no es por un déficit quirúrgico en términos de que la técnica sea insuficiente, sino que la enfermedad es muy compleja. Y acá es donde viene probablemente lo más interesante. Tenemos una potencial opción para poder complementar esa cirugía y bajar la toxicidad, o para en algunos casos, ¿por qué no?, evitarla. Si bien me quedo con la primera. Y este es un ensayo, un fase 2, que viene liderando el grupo de Margulis y Timmerman, en donde en el primer reporte 6 pacientes, pero ya con casi 30 reclutados, no hay ninguno que haya tenido recurrencia local. ¿Y cómo? ¿Recurrencia local a qué? A enfermedad trombo, donde le hicieron una SBRT al trombo y posteriormente, en un lapso de 2 a 3 semanas, hicieron la cirugía. No solamente al trombo, sino también a la enfermedad primaria. ¿Qué es lo interesante? Que hubo una respuesta, aparte de que no hubo recurrencia local postoperatoria, que hubo una respuesta inmunológica que todavía debemos ver cuál es el impacto. Yo hablar de efecto abscopal, soy muy cuidadoso o tengo mucha cautela porque no podemos precisar el impacto que vamos a tener con eso. Entonces no lo podemos usar como una herramienta terapéutica, pero sí es importante saber que hay una respuesta inmunológica y ya veremos a futuro si eso tiene impacto o no. Lo más importante es que la toxicidad posterior al tratamiento combinado, fíjense, fue realmente el grado 3 muy bajo, y eso es importante porque realmente mejoró la tasa de resección o simplificó la cirugía. No es la solución, todavía faltan datos contundentes, pero claramente la vía va por este lado. ¿Qué es lo que podemos definir en términos de la combinación y cuándo poder usarla o sugerirla? Que puede ser que debe ser cuando hay enfermedad localizada. A los candidatos no quirúrgicos, eso es ideal. Bien. Si hay enfermedad sintomática y que esto puede repercutir a nivel cardiovascular o a nivel hepático, por supuesto, puede ser de indicación en primera línea para después evaluar contemplar la cirugía en segunda etapa. Como medida paliativa, cuando no hay indicación de cirugía, la cirugía no es viable. Y si hay enfermedad localmente recurrente, ¿qué quiere decir? Que después de la cirugía, por esto que queda enfermedad microscópica pegada en el vaso o que ha traspasado el mismo, podemos realizar un SBRT en caso que la cirugía no sea una opción. Sabemos que hay que ser muy cautos en esto, y esto es fundamental, el análisis y el consenso interdisciplinario. Todos estos pacientes deben ser valorados de manera interdisciplinaria. Entonces, vamos un poco más, vamos a ahondar un poco más y nos vamos a meter concretamente en la enfermedad primaria y en esa evidencia que estaba esperando. Y cuando uno ya habla de esto, directamente tiene que ir de cabeza al trabajo presentado por Saker Siva en Astro de este año, en donde este estudio, el TROC,
o Fast Track 2, como habitualmente lo llamamos todos, fue un estudio que se hizo en base a 70 pacientes, diseño prospectivo, multicéntrico, principalmente centros de Australia y uno de los Países Bajos. ¿Qué característica tenía? Es lo que había que hacer. Había que incluir los pacientes que no eran operables por el fenómeno o factor que sea, que tuvieran una función renal relativamente estable para poder evidenciar en el tiempo cuál era el impacto de la SBRT sobre el riñón, que no abultara las asas intestinales, y ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico de la práctica nuestra, porque el asa intestinal, al estar en contacto, nos hace reducir obligatoriamente la dosis, y en este ensayo necesitaban ver claramente, bajo un protocolo estricto, la eficacia del control local. Por eso, en este caso, no se incluyeron estos pacientes, y el tumor no debería tener más de 10 centímetros, lo cual, para los que alguna vez han visto un tumor renal, sabemos que es una lesión realmente grande. Era la oportunidad para investigar la eficacia de la SBRT en un ensayo multicéntrico. Sabemos que un ensayo multicéntrico tiene mucho mayor impacto, y esto es muy importante. Fue un fase 2 que dio lugar claramente a un futuro muy promisorio, y ellos lo que definían era que si la hipótesis era menor al 80% en términos de control local, no iba a ser posible pasar a un estudio comparativo o randomizado comparativo con una nefrectomía parcial o lo que es una terapia ablativa. Perdón que se pasó. Esto es muy importante. ¿Y por qué verlo? Porque es lo que uno debería tener en cuenta para hacer esta práctica. Hay que reproducir este protocolo, no hay que inventar nada, está todo escrito. Sabemos que tenemos que estadificar al paciente de manera adecuada, sabemos que tenemos que controlar la función renal para al menos tener una claridad del impacto que podemos tener con el tratamiento sistémico, con el tratamiento, perdón, local. Sabemos que tenemos que analizar el paciente en la integralidad y hacer un follow-up de manera sistemática. Lo que vemos acá son los dos esquemas que se utilizaron. Se usó un esquema de 26 Gray en una sola fracción, perdón, y se usó también un esquema de 3 fracciones 42 Gray. Y los grupos fueron bastante homogéneos, incluidos en términos de lo que es el índice de mortalidad, perdón, que es el de Charles. En este escenario está claro que los que iban a 3 fracciones tenían lesiones más grandes, y al revés para los de una fracción. Esto lo vamos a ver más adelante en otro esquema. Lo que era importante también era entender que este ensayo tomó como referencia, o mejor dicho, tuvo un volumen medio de casi 5 centímetros, el tamaño tumoral medio, o sea que había más grandes y más chicos. Y si se comparaban con los ensayos publicados, inclusive de nefrectomía parcial y terapias ablativas, las lesiones siempre eran mucho más chicas. O sea que estaba dando o buscando resultado en una media de volumen mucho más grande a lo que había sido publicado hasta ahora. Se definió que la función renal, la pérdida de función renal, había sido comparable o fue comparable a la nefrectomía parcial, y ya lo habíamos visto en los ensayos o estos análisis sistemáticos o revisiones sistemáticas, y que los tumores que tuvieron eran significativamente más grandes que los que se hacen con terapias ablativas. Y para buen resultado o esperado resultado, la toxicidad de grado 3 realmente fue grande en términos de número, porque el 10% es un número significativo, pero no a nivel de los síntomas, y esto es lo importante. Esto que parece un número grande, que es grado 3, 10%, cuando uno ve qué síntomas fueron los grados 3, dolor transitorio, náuseas y vómitos, no era realmente significativo y podría ser solucionado con antieméticos o corticoides profilácticos. Esto es importante para definir nuevamente de forma gráfica el punto de corte. Tumores de menos de 4 centímetros, una fracción. Tumores de más de 4 centímetros, 3 fracciones. Días alternos, esto es muy importante. Y la pregunta sería, ¿por qué? Simplemente por poder alcanzar los constraints que uno necesite y querría tener para hacer o obtener este resultado. Esto creo que es algo realmente que
llama la atención y emociona de ver la tasa de control local, 100%, casi 4 años de follow-up, con una sobrevida libre de enfermedad o una libertad de enfermedad de distancia del 99%, o sea, que no hay enfermedad de distancia a 4 años, no hay enfermedad que se libere, no hay enfermedad que migre, y ya vamos a ver algunas consideraciones por qué esto es importante tenerlo en cuenta. Sobrevida de cáncer específica del 100% y pérdida de la función renal del 14,6 mililitros minutos. Y acá estamos hablando de un ensayo prospectivo perfectamente diseñado. Entonces esto también es muy importante, lo cual no discriminaron si había más incidencia de esta tasa de reducción de función renal por las lesiones grandes o por las lesiones más pequeñas. Y esto habrá que verlo a futuro. Pero recuerden que los estudios comparativos de forma indirecta de nefrectomía parcial y terapias ablativas fueron de lesiones de menos de 4 centímetros, y en este ensayo estamos hablando al menos 50% de las lesiones de más de 4 centímetros hasta 10 centímetros. Como puse anteriormente, la tasa de toxicidad severa fue realmente baja. Ahora, la gran pregunta, y para salir del ensayo e ir un poco a la práctica diaria, es cómo deberíamos seguir nuestros pacientes, y ya vamos a volver un poco sobre el tratamiento. Y la gran respuesta acá está en la cautela, en la información, en informarse y formarse bien antes de ensayar o intentar abordar un programa de CRT en cáncer de riñón. Lo primero que hay que saber que el tamaño tumoral no es el endpoint primario rápido que vamos a tener, y esto un poco los que hacen radiología, acuérdense de lo que es la experiencia también de patologías benignas, por ejemplo, con un neurinoma acústico. No esperamos que reduzca rápidamente, solamente esperamos cambios morfológicos y en el caso mejor de los casos, estabilidad. Pero también tenemos una pseudo progresión como es la que pasa cuando hay tratamientos de inmunoterapia, que pueden ser dentro de los primeros 6 meses. Y también tenemos un éxito terapéutico que se define, que puede estar con el estancamiento del crecimiento, o sea, que no crezca más, o que haya una reducción gradual o lenta. No hay que buscar la respuesta inmediata en la imagenología, si bien hay que hacer imagenología al menos cada 6 meses, idealmente inicialmente cada 3 meses. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que la lesión no crezca, y si es dentro de los 6 meses, primero podría llegar a haber un aumento de volumen. Otro punto importante, antes de los 12 meses puede ser que tengamos enfermedad estable y no cambie en absoluto su forma y no hay que hacer nada. Y ahora vamos a entrar de vuelta en eso. Esto es un caso nuestro que tuvimos. Como pueden ver, una lesión voluminosa, podría decir que dentro de las ideales, porque está en un polo, la pelvis está relativamente lejos, pero que, que pudimos darle una dosis plena. Fíjense, el 115% de la dosis que se prescribió, si bien teníamos un asa intestinal cerca. ¿Qué es lo importante? Que dentro de los 6 meses, primeros 5 meses, la reducción fue de 5 milímetros, por decir casi imperceptible. Y lo único que era claro es que acá no hay que hacer nada, hay que simplemente observar y seguir al paciente. Hay un dilema muy grande, y de lo que podemos tomar esta revisión o esta editorial publicada hace poco, donde se define que no hay que biopsiar al menos hasta pasado los 12 meses de realizada la SBRT. Siempre sabemos, y nuevamente lo mismo, no es lo mismo hacer un SBRT a dosis plena que una SBRT a dosis insuficiente, un SBRT de fraccionamiento adecuada que fraccionamiento inadecuado, que podría llegar a dejar de ser un SBRT y pasar a un hipofraccionamiento. Pero la biopsia no debe ser realizada para detectar respuesta temprana, idealmente si se pone en práctica después de los 12 meses. Y esperamos tener a futuro este marcador molecular que es, como pueden ver, de la empresa Telix, que fue publicado en el ASCO GU hace poco, en un ensayo fase 3, que tiene una tasa
de respuesta predictiva, el 93%, y que probablemente nos vaya a servir a futuro para poder hacer el follow-up de estos pacientes. Obviamente sabemos que estamos a veces con el costo del sistema de salud que nos puede proveer o no, pero por lo menos tener idea que esto viene caminando de manera muy rápida y se está usando también para poder detectar la enfermedad o discriminar entre enfermedad benigna o maligna antes de realizar la punción biopsia. Nuevamente, vuelvo acá, biopsia temprana antes de 12 meses, no. Si crece dentro de los 6 primeros meses, nada, observación de cerca. ¿Qué pasa con los tratamientos sistémicos? ¿Por qué traigo esto si estamos hablando de enfermedad primaria? Lógicamente, enfermedad que con un procedimiento quirúrgico solo o ablativo sería suficiente, porque también tenemos, y esto lo demostró también el Fast Track 2, que podemos tratar enfermedad localmente avanzada. Ya sabemos y tenemos suficiente información, si bien es de consensos, que la combinación con terapias de este tipo, de inmunoterapia o MTKI, debe ser realizada bajo ciertos parámetros específicos de timing, pero que no merecen que se reduzca la dosis. Y ahí está probablemente una de las recomendaciones más importantes de estas combinaciones y que debe ser nuevamente en una reunión interdisciplinaria analizada de forma explícita con el oncólogo médico y con el uro-oncólogo, además claramente el radio-oncólogo. Sabemos que la combinación con los TKI, que es una droga que se usa habitualmente, no ha tenido en la combinación toxicidad de grado 3 o mayor, bien, pero que debería ser suspendido en el antes y después o empezarlo unas 2 semanas antes, 1 a 2 semanas antes, después de la SBRT. Pero lo importante es esto también, que la toxicidad severa que se dio es relativamente manejable o fácil de manejar. ¿Qué es lo que viene? Y esto sabemos para los que están familiarizados con los ensayos de los pacientes de lesiones primarias metastásicas, operar masutinib, los resultados negativos, etcétera. Lo que se busca ahora es buscar este grupo de pacientes metastásicos e intentando irradiar la lesión primaria más inmunoterapia, esperar una respuesta diferente a la que se tuvo previamente. Los resultados van a hablar, el camino va por este lado. ¿Qué tenemos ahora que es una práctica que, si bien no hay un consenso internacional, es una práctica frecuente de grupos de referencia? Y esto me guío por grupos con los que estoy en contacto. En pacientes inoperables, en pacientes de enfermedad localizada inoperable, o mejor dicho, irresecable, que serían candidatos a una nefrectomía completa. Se les hace un esquema de neoadyuvancia, como pueden ver, axitinib, bien, y avelumab. Se hace una neoadyuvancia, el paciente reduce la enfermedad, nefrectomía parcial, o sea, la cirugía. Y si no, la hace al final del ciclo. La pregunta es, ¿qué pasaría si también planteamos? Esto es perfectamente válido con la información que tenemos hoy. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que podría entrar en primera instancia en un esquema de neoadyuvancia y pasar a una resección parcial con intención de salvar el órgano, en caso que no sea operable o resecable luego del esquema de neoadyuvancia, la SBRT tendría un lugar en base a esta información que hemos traído previamente, más que válido. Como conclusiones, sobre toda la información de literatura presentada, tenemos ya la evidencia concreta que la tasa de control local es realmente alta, que la tasa de reducción de la función renal es moderada y que tendría que estar en contexto con el volumen de enfermedad equiparable con la de la nefrectomía parcial, si bien nuevamente cada caso debe ser analizado paso por paso en comité interdisciplinario, y que lo que viene es el ensayo randomizado para definir SBRT versus terapia ablativa, nefrectomía parcial. Sabemos que entonces una indicación en enfermedad primaria inoperable al día de hoy. Lo inoperable va a estar definido y con muchas expectativas después del randomizado que ya he definido.
es decisión interdisciplinaria. No fallen nunca esta premisa. Probablemente sea una de las recomendaciones más importantes que les quiera dejar, donde el urooncólogo y oncólogo médico, pero principalmente el urooncólogo, deben estar presentes. A eso súmenle imagenólogo, hagan realmente una buena discusión interdisciplinaria antes de decir la técnica. Es una técnica muy compleja, si no hay experiencia en SBRT, no empiecen con SBRT en riñón. Es compleja porque ya se mueve mucho el órgano, tenemos áreas intestinales cerca, necesitamos toda la experiencia y la curva de aprendizaje para poner en marcha. El seguimiento por imágenes, como pueden ver, tomografía está muy bien, pero resonancia aporta información y fusionen una con otra, y si quieren el sistema de planificación. La estabilidad y la reducción lenta del volumen podría ser definido como el éxito terapéutico, y el seguimiento o es un follow-up de cerca, lo hace el radio-oncólogo más menos alguno de los interdisciplinarios que han estado. No hace falta realizar biopsia confirmatoria en el corto tiempo, lo vemos, pongan el punto de corte al menos 12 meses, y si, no por estabilidad, sino por crecimiento. Hay que definir bien dónde se va a biopsiar, por supuesto. Sabemos que los estudios metabólicos de PET a día de hoy no tienen no nos dan la información que querríamos para consolidar una respuesta. La sinergia con tratamiento sistémico necesita ser confirmada, pero al menos podemos saber cómo combinarla y cómo no aumentar la toxicidad, y está claro que no hay que reducir la dosis. Y post-neoadyuvancia, paciente sigue resecable, podemos considerar el CRT. Lo de la enfermedad trombo de la vena cava inferior es muy importante de tener en cuenta, son casos aislados, son casos complejos, son casos que hay que ofrecer el CRT como una terapia que puede llegar a complementar o dar una solución a un paciente. Ahora les voy a presentar algunos casos de nuestra experiencia del Instituto Multidisciplinario de Oncología de Viedma, Río Negro, sur de Argentina, y que empezamos con el programa de SBRT en riñón en mayo del 2022. Ya veníamos trabajando intensamente, ha sido un año para todo lo que es la protocolización, estandarización y de calidad de práctica de IGRT, MRT, SBRT, y actualmente ya terminando el programa de SRS. Como pueden ver, al día de la fecha, tratados 5 pacientes, las estrellas son 2 pacientes monorrenos. Normalmente esto es lo que abunda, pacientes de riñón, tumor voluminoso, monorreno, inoperable. No irresecable, inoperable. Generalmente es lo que vamos a tener. Este era un caso, simplemente había tenido una nefrectomía y después venía con una lesión renal. No vamos a ahondar porque no va al punto, pero tanto paciente como nefrólogo y urólogo habían definido no operabilidad o resecabilidad. Pueden ver la lesión y optamos en ese momento, estamos hablando de mayo, el protocolo del Fast Track, a lo cual la evidencia en ese momento era la más sólida y homogénea. Ya teníamos la información del AEROC para entender que había una tasa de control local mayor al 95%. El esquema que adoptamos fue 42 Gray en 3 fracciones, días alternos, y esto es interesante. Fíjense el P tomando un alfa beta 2.0 o 6.9, esto está sacado de la publicación del Fast Track, en donde el GTB está integrado por el ITB, eso de acuerdo también al sistema que uno tenga, si tiene un sistema de TAC sin 4D o si tiene un sistema con 4D. Pero hay que contemplar el movimiento, es fundamental, el PTB, y como pueden ver son 5 milímetros de margen, porque es un área que se mueve mucho. Y un punto bien que les quería mostrar con esta imagen. Cuando uno hace compresión abdominal, el riñón se deforma. Y es muy difícil encontrar siempre la misma posición. En una fracción es una sola vez. Tenemos la compresión que se hace en la tomografía y hay que reproducirla en la primera fracción. Pero si no, eso podría llegar a llevar más tiempo de lo pensado para encontrar la posición adecuada del riñón. En estos casos hay 2 cosas que pueden jugar a favor. Una camilla 6D, y lo otro, no comprimir innecesariamente o exageradamente el abdomen, porque por más que tengamos una camilla 6D, lo que estamos teniendo es la deformación del órgano. Y por otro lado, estamos acercando mucho, como pueden ver acá, las asas intestinales al riñón o al área de radiación.
El punto también es interesante saber que el sistema de Combin, hay sistemas nuevos de muy alta definición, pero sigue siendo un sistema que puede ser complejo de ver y eso lo tienen que ajustar en términos de lo que tengan disponible y analizarlo antes de llevar el primer paciente CBRT a tratar. Les sugiero que hagan una evaluación de toda la imagenología de IGRT que tengan del Combin o el sistema que tengan a nivel abdominal para entender bien con qué se van a encontrar. Porque eso es muy importante. Sabemos que en el follow-up, como podemos ver en este caso, y lo traigo a propósito para mostrar que los cambios son mínimos en un periodo de seguimiento y eso no tiene que ser un problema por más que hayan cambios internos que uno pueda ver y en algunos casos que puede llegar a encontrar hasta un leve aumento de tamaño. A todo hay que analizarlo gradualmente y siempre comparativamente con lo anterior y haber definido muy bien la estrategia de lo que va a hacer y el imagenólogo es de gran ayuda para todo lo que es el seguimiento. También hay que llevar un análisis de la función renal de los pacientes porque si bien sabemos que puede llegar a haber una reducción de la misma, hay que estudiar bien el paciente previamente para saber cómo está y cómo viene su función renal, porque tenemos un punto de partida y eso también puede hacer que tengamos que tener un mayor cuidado sobre el área a tratar y a proteger y que también podemos llegar a tener una reducción que es la que está estimada, pero que también hay que repetir los estudios de la misma manera, eso es muy importante. Este fue un caso, que es otro caso que les mostré, fíjense, esta lesión tenía casi 10 centímetros, asa intestinal pegada, pudimos dar la dosis óptima, pero acá se enfrió, fíjense esta parte. ¿Eh? O sea, esta área está más fría y así todos 11 meses, fíjese la reducción. Comparen esta lesión con esta lesión, realmente es muy alentador la respuesta que uno puede llegar a tener. Miren nuevamente acá la lesión, acá pueden ver uno de los clips que ya vamos a hablar de eso, esto llega hasta acá y acá la lesión y se ven ya los clips de mayoría reduce o cambió drásticamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la IGRT con el sistema Combin? Es mi recomendación sobre lo que tenemos experiencia, por supuesto, y esto a ajustar a cada recomendación, pero que es importante. El órgano se mueve. ¿Cuál se mueve? El riñón. Se mueve y se deforma. Se mueve per se por las asas intestinales y la respiración, se deforma por la compresión abdominal y si uno no hace compresión abdominal va a tener un movimiento que hay que ver en términos si es una respiración regular o una respiración irregular, pero todo eso debe ser contemplado para definir el protocolo y como bien está demostrado en esta publicación, las asas intestinales se pueden llegar a meter dentro del área de dosis y ahí es donde hay que tener cuidado porque eso podría llegar a generar una toxicidad, un efecto secundario indeseable. Entonces el protocolo de IGRT debe ser estrictamente definido, controlado y respetado. ¿Qué es lo que podríamos definir en un momento que haya un movimiento? Bueno, si tenemos un movimiento de interfracción, o sea, durante que hay que controlar, salvo que uno tenga un sistema extremadamente rápido, uno podría definir reposicionar o diferir la fracción, o sea, hacer bajar el paciente y hacerlo ir otro día o más tarde. Pero eso tampoco asegura el éxito, porque los factores, las variables intestinales y las variables de compresión o respiración se van a reproducir nuevamente, para lo cual es recomendable también trabajar sobre la alimentación y la dieta del paciente en las horas previas para que no haya mucho movimiento a nivel intestinal. A nosotros nos dio un muy buen resultado los clips, no es fácil, pues obviamente hay que trabajar con un equipo especializado de cirujanos para colocarlo, idealmente bajo guía tomográfica y con recomendación de que sean 2 a 3 clips, idealmente 3 para tener una volumetría y esto aumenta la precisión y reduce los tiempos de IGRT. Nuestra experiencia fue muy beneficioso, como pueden ver en el Combin, donde la imagen no siempre es la ideal y como digo, hay deformación y rotación del órgano, los clips realmente y se ven mucho mejor que esta, que es una foto del sistema, se ven mucho mejor y dan realmente una consistencia muy grande y una seguridad, una confidencia muy grande para el procedimiento. Última diapositiva y ya terminando, una recomendación muy general, pero para que tengan en cuenta, como ya la evidencia los puede avalar para hacer la práctica,
Y la curva de aprendizaje hay que ser muy consciente si realmente el servicio está preparado, pero si no, ponerlo como objetivo con el paso a paso a seguir, que tienen que tener una curva de aprendizaje de técnicas de IMRT y BIMAT, de IGRT obligatorio, de SBRT obligatorio. Hay que definir protocolos institucionales para la selección de pacientes, o sea, qué pacientes se van a incluir. Protocolo institucional para la limitación de volumen, dosis, volumen blanco, órganos a riesgo. No hay nada que inventar. El Fast Track ofrece toda esa información y pueden tomar también tablas o guías como el Timeron, pero hacer institucional se hace siempre lo mismo y eso es lo que va a dar un análisis de la práctica y poder también proyectar resultados. Se define protocolo de inmovilización con sistemas de inmovilización adecuados, cada uno de acuerdo a la experiencia que tenga y los sistemas que tiene, y la alimentación no es menor, no es menor, porque si hay una gran distensión abdominal, imagine en los tratamientos que son 3 fracciones 10 por medio, la verdad que demora mucho y molesta mucho y genera mucha imprecisión, que es lo más importante para el paciente. Nuevamente definir el protocolo IGRT, había dicho por aprendizaje, pero hay que definir el protocolo, hay que entender qué tipo de sistema tiene uno, la velocidad que tiene, la precisión, la calidad, cómo lo voy a reproducir y qué voy a esperar encontrar. Eso es muy importante. Y atención con el margen del PTB, no reducir la recomendación, salvo que uno tenga un análisis muy preciso del movimiento, no debe ser menor a 5 milímetros. Organizar comités interdisciplinarios para la decisión de la terapéutica del urólogo es obligatorio, urólogo oncólogo ideal, pero el urólogo es obligatorio. El urólogo es obligatorio y hay que definir un protocolo de seguimiento de follow-up y donde el nefrólogo debe estar incluido para la valoración de la función renal. Recuerden que todo lo que van a hacer de valoración posterior al tratamiento lo tienen que haber hecho previo al tratamiento. Función renal, función de cualquier tipo intestinal, lo que sea, para toxicidad, imagenología, por supuesto, parece obvio, pero hay que registrarlo y comparar. Muchas gracias.